El pasado miércoles 3 de junio, las calles volvieron a llenarse. A 11 años del primer Ni Una Menos. Una marcha que ya es parte de nuestra identidad, pero que este año arrastra una rabia particular. Mientras desde arriba nos dicen que la violencia de género es un invento ideológico, en la realidad los cuerpos siguen apareciendo. Y digo la palabra apareciendo y se me hiela la sangre. Porque en este país que los cuerpos aparezcan nos resuena a nuestra peor tragedia. Los femicidas, al igual que los genocidas de la última dictadura militar, operan bajo la misma lógica macabra. Se creen dueños de la vida y del cuerpo del otro y buscan la impunidad total a través de la desaparición. Intenta borrar a la persona, descartarla en un zanjón, en una bolsa, ocultarla para que no quede rastro. El femicidio es, en su máxima expresión, un intento de desaparición forzada por razones de género. Esta semana el nombre que nos desgarra es el de Agostina Vega, otra piba menos, otro futuro fusilado, y frente a esto, la respuesta repetida del manual de los medios, un caso aislado. Pero quienes miramos la historia sabemos que no hay casos aislados. Yo tenía apenas 5 años cuando veía en la televisión el caso de María Soledad Morales. Crecí con eso. Y el siguiente caso que me golpeó fue el de Candela Sol Rodríguez. Y después el de Lola Chomles. Y después el de Kiara Páez. Nos amedrentaron con el caso de Melina Romero, diciendo que la habían matado por ser fanática de los boliches. Y la lista nos sigue doliendo en el cuerpo. Lucía Pérez, Ángeles Rawson, Morena, Brenda, Lara y tantas otras. Crecer en este país es armando un mapa mental de pibas asesinadas. Y no nos dejan en paz ni siquiera muertas. Cuando nos asesinan, la justicia y los medios de comunicación cuestionan e investigan si éramos buenas víctimas. Investigan cómo estábamos vestidas, a dónde salíamos, qué tomábamos, en vez de cuestionar, investigar y condenar a los femicidas. Por eso resulta siniestro que, en este contexto, el oficialismo impulse un proyecto de ley sobre falsas denuncias, una pantalla para desproteger a las que se animan a hablar. Y encima nos quieren vender el relato de que los femicidios bajaron. Hay que mirar bien esos números. ¿Bajaron porque se dejó de caratular como femicidio y volvieron a poner homicidio simple? ¿O bajaron porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires existen programas reales para atender la violencia de género y lo que en realidad muestran las estadísticas es que bajaron los femicidios porque aumentaron las tentativas de femicidio? Es decir, no nos matan menos. Hay redes que logran llegar antes de que nos terminen de matar. En una época donde el gobierno nacional propone el individualismo más feroz y la deshumanización absoluta del otro, la violencia contra las mujeres se vuelve todavía más barata. Nos quieren aisladas, tristes y con miedo, porque el miedo paraliza. Quieren que creamos que si te pasa algo es tu culpa por haber estado en el lugar equivocado. Nos desmantelan las redes de apoyo y nos dicen que estamos solas. Pero se equivocan en el diagnóstico. Lo que no van a poder desmantelar nunca es la memoria colectiva y la dignidad de encontrarnos en la calle. No nos van a reclutar para su modelo de indiferencia. Por Agostina, por Dulce, por María Soledad y por cada una de las que ya no están, memoria y justicia. Ahora sí, empieza Por Suerte es Viernes. La bolsa se derrumba sobre su propia tumba, recambio de valores. Me roban una idea y la cobran por buena, artistas vendedores. Encuentran una rata adentro de una lata de leche para niños. Devuelvan los implantes, error del fabricante, 3 talles menos de corpiño. Un taxista me pasea porque yo soy de afuera y pide endurecer la ley. Y mientras una nena se corta
viaje a las venas frente a una cámara web. Pero por suerte viernes y nadie pierde el entusiasmo, va de la radio al canal. El mundo está divino, somos todos amigos, que viva la esperanza. Pero no sé si es viernes y todos pierden, la hipocresía va por toda la ciudad. El mundo está perdido, no somos tan amigos, que muera la esperanza. Un hombre está esperando, un corazón andando, y tarda tanto el colectivo. Buscan una piba que falta hace 3 días en el fondo del río. Detienen a un cualquiera cruzando la frontera con 25 gramos. Y mientras los camiones de los emperadores les pasan por al lado, la tierra da temblores, llevándose a millones, y nos acusan de pecadores. Ganó San Cayetano un juicio por insano, celebran lo desocupados. Pero por suerte viernes y nadie pierde, el optimismo va, parece Navidad. El mundo está encendido, somos jardín florido, que viva la esperanza. Pero no sé si es viernes y todos pierden, el desconsuelo va del Buitón hasta el Morral. El mundo está jodido, peguémonos un tiro, que pena la esperanza. Se muere un viejo bueno y nace un carcelero. La madre está orgullosa y llegan los parientes. Buenas tardes a todos. Estamos acá en Por Suerte es Viernes, un simple programa de radio que hoy no sabe qué decir. Son esos días en los cuales, no sé, la palabra se empieza a transformar por ahí en otra cosa. Hoy es un día especial, siempre decimos lo mismo, y hoy es un día especial, una semana especial. Arrancamos ahí con este femicidio, con la marcha, con la ausencia de esta niña, con este país que va mirando para otro lado, la injusticia, la violencia, este proyecto de vaciar, digamos, aquello que tenga que ver con el cuidado. Entonces arrancamos así, tenemos como mucho para decir, tal vez no sé por dónde ir a salir, porque digo, terminamos también así, digamos, ¿no? Con la muerte del indio y con todo lo que significa para todos, incluso para aquellos que no les gusta el indio, incluso para aquellos que no les gustó su perfil, sus proyectos musicales. Hoy están hablando de él, pero digo, los que sí nos gustaba el indio, me parece que nos atraviesa desde otro lugar. Hoy estamos preguntándonos qué significa para vos esta ausencia. Entonces digo, ahí empieza a circular otra cosa. Así que este programa estará inundado por tal vez emociones, tal vez por cierto desorden, porque digo, cuando empieza a estar ausente lo propio, digamos, ¿no? Entonces las palabras empiezan a enredar un poco. Así que acá estamos
Le doy el saludo a Virginia, mi compañera, a el operador que nos acompaña hoy. Julián. A Julián, lo miro a Julián, ¿cómo se llamaba Julián? Julián. Carlos está de vacaciones, así que Julián nos está acompañando hoy, así que le damos las gracias. Hoy viene el programa de una columna, de una visita que estamos esperando. More está ausente con su columna, hoy estaba ahí y creo que, bueno, tiene algunas nanas un poco físicas, anímicas también, y me da pie también para pensar, digamos, cuáles son los músicos que acompañan a los chicos y cuáles nos acompañaron a nosotros, ¿no? Le doy, no sé, las buenas tardes a Virginia, le doy la palabra a ver qué nos dice hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Es una forma de decir buenas tardes. Lo mismo que cuando a uno le preguntan cómo están y respondes todo bien, es más que nada un cliché, una forma de decir, pero particularmente cuando era mañana me enteré de la noticia, que aparte me enteré casi al momento que estaba sucediendo, fue un shock. Fue un shock porque por más que sabíamos que estaba con una enfermedad hace más de 10 años, por lo menos yo no me había planteado nunca, ¿no?, la posibilidad de transitar mi vida sin, o sea, y al mismo tiempo, bueno, hablaba con Ale, con mi pareja, de, bueno, se ve que ya empezó, porque ya este año hubo varios fallecimientos también de personas que integraron bandas que musicalizan mi vida. Llegó este momento de bueno, empezar a tener cada vez más estas noticias, ¿no? Que garrón. Pero bueno, como decías, a mí me pega de un lado en el cual Los Redondos yo los conocí cuando tenía 11, 12 años y me acompañaron en momentos muy difíciles de mi vida, poniéndole palabras a situaciones que vivía y que yo no sabía cómo mencionarlas, cómo decirlas. También esto de cuestionar, ¿no? Che, ¿por qué tan difícil la poesía de las letras de Los Redondos? No entiendo. Y yo lo que fui aprendiendo de grande es entender que nos estaba dando un hermoso regalo el Indio al hacer letras tan complejas, porque justamente era como uno terminar, a ver, al principio querer como, bueno, a ver, ¿qué quiso decir el Indio en esta letra? Y después darte cuenta que le podés dar el significado que vos querés y de esa forma hacer la letra tuya. Claro, y creo que de ahí viene uno de los motivos por los cuales el Indio y la banda, Los Redondos, y bueno, después, cuando en su etapa solista el Indio, sus letras no es simplemente música. Por eso convoca tanto y genera una emoción como si te estuviese yendo un familiar, claro, o un amigo de toda la vida también. Claro, hay algo de eso. Hoy me acordaba que el otro día escuchaba a Luciana Jury hablando de Liliana Herrero y decía algo así, que le gustaba a Liliana Herrero porque era una cantante que cantaba con la herida a cuestas, y entonces me acordaba eso del Indio, digamos, ¿no? Me parece, digo, que está difícil ahora encontrar cantantes, músicos, artistas que hablen de la herida, digamos, ¿no? Y me parece que hablen de la herida y hablen de la ilusión también, digo, porque digo, a mí, por ejemplo, digo, si pienso en el Indio, en Los Redondos, pienso en un tiempo en el cual parecía que todo era posible, digamos, ¿no? Entonces, digo, ahí hay otra cosa, y al mismo tiempo, digo, letras a veces, por un lado, con la esperanza de un futuro, la revolución, ser de izquierda, o algo de eso, digo, que circulaba en torno a eso. Al cambio que podía venir y que era posible, pero también hablaba del capitalismo, de este mundo como es, de las oscuridades, de los duelos, digo todo eso tiene las letras, me parece, del Indio. Entonces, digo, hay algo más, digamos, ¿no? Digo, yo pienso ahora, no sé cómo definir la ausencia
del Indio. Me parece que, no sé, se va uno de los rebeldes, digamos, ¿no? En un tiempo en el cual hace falta rebeldes, bueno, los rebeldes están yendo, entonces digo, hay algo de esa tristeza que, como decís vos, va más allá de la música, ¿no? Sí, el desamparo también, ¿no? El sentir que por un lado está yendo personas que en los momentos en los cuales el terror inundaba en la calle se animaban a decirlo, incluso, ¿no? Arriesgando sus vidas a denunciar lo que estaba pasando. Bueno, tenemos tantos otros casos, como estábamos hablando antes del aire, Charly García, Fito, o sea, tenemos un montón de artistas que también le pusieron, ¿no? Pero desde el lado de quizás bueno, no, también es rock, Charly García, me estaba yendo ya por un lado medio raro, pero lo que voy es una de las bandas, ¿sí? Es uno de los músicos que le puso palabras al horror que se vivió. Y que también habilitara eso, ¿no? Habilitar a que las canciones no sean solamente de amor o desamor, mejor dicho, sino de poder denunciar lo que está mal en el sistema, ¿no? Que sea música de resistencia, claro. Que sea música de decir, che, mirá, lo que está pasando yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Y poder ponerle una melodía y que se transforme incluso en un himno, ¿no? Claro. Creo que está pasando eso. A mí particularmente me pasa que siento como que, no sé, como la muerte del indio, ¿no? Como esta cosa de vamos quedándonos solos. Claro. ¿Quién va a ocupar este lugar? Sí, digo, también aquellos artistas que llevaron a cabo proyectos culturales grosos, alternativos, por fuera de las lógicas del mercado, digo más allá del desarrollo de su carrera, su proyecto con los Redonditos de Ricota, tiene un poco que ver con eso, lo under, lo que va más allá de la publicidad, lo que se puede hacer fuera de un sello comercial. Entonces ahí hay como algo mítico que en este tiempo, sobre todo, que parece que lo que no se muestra, lo que no se promociona no existe, y el arte muchas veces va, y la música en especial, atrás del mercado y todo lo que eso produce, sin hacer juicios de valor, pero acá hay alguien que alguienes, muchos también, pero en particular él, que pudo hacer un camino, bueno, llevando a cabo esto, haciéndolo concreto, ¿no? Era escuchar de boca en boca, los Redonditos de Ricota circulaban así, está bien, eran otros tiempos, pero era por fuera, para mí es el recuerdo de mi adolescencia y la rebeldía, ¿no? Es eso, me parece que hay algo de eso que se está yendo, por eso hay algo de lo propio que se va. Entonces eso me parece que también estamos despidiendo. Sí, y además, lo que decíamos recién, la música quizás de ahora, ¿no? Pensar como, bueno, no va a pasar, por lo menos no creo que me pase a mí, esto de reemplazarlo con algún otro artista, ¿no? Para mí yo lo voy a seguir escuchando, así como cuando cuando se separaron los Redondos, yo seguí escuchando los Redondos, ¿no? Pero sí me pongo a pensar en los chicos de ahora y en los que están naciendo este año. Me pongo a pensar ¿tendrán a un músico, a una banda que los acompaña así en la vida? Pienso en eso, ¿no? Y bueno, por suerte tenemos la posibilidad de poder seguir escuchándolo a pesar de que no esté. Hoy en un momento me salió una frase medio rara, hablando en casa bueno, el indio se fue a descansar en paz, o sea, morir no va a morir porque va a estar siempre en nuestros recuerdos, o sea, capaz que va a pasar eso cuando ya no se lo recuerde. Pero bueno, como decías vos, a él le hubiese gustado que lo recordaran cantando. Sí. Así que vamos a pedirle a Julián el tema, el audio 2, Encuentro con un ángel amateur, que se llama, ¿no? Sí. Empiezo por el final, terminaré en el principio.
mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabe cuándo comienza. Un ángel sosometer me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando. Acá estamos de vuelta en este viernes particular. Ahí se me desconectó el monitor. Bueno, estamos con problemas técnicos. Es el momento de que si estuviésemos... Bueno, que nos están viendo en Facebook, ¿no? A poner la placa esa de los Simpsons. Estábamos justo necesitando... A ver, espera un minuto. No, acá estamos... Que te corras físicamente, nada más. Para ello tengo uno. Si querés, sentate por acá. Porque es un enchufe lo que estamos. Sigan hablando, por favor. Seguimos hablando porque el silencio en la radio es ahí está. una de las peores cosas que puede pasar. Justo estaba por leer algo del monitor y me pasó la mañana. Me abandonó. Ahí volvió el monitor. Problemitas que pueden pasar. Quería leer algo que escribió María Enríquez sobre el indio y que tal vez un poco amplíe un poco la mirada de esto de que hay algo más acá para decir aparte de la muerte de alguien querido. Digo, esta ausencia habla de una época también. Dice así: es un fragmento, pienso en su muerte y recuerdo el primer cassette que me compré, un bayón para el ojo idiota. Todo era esotérico, todo era una invitación a la calle, a los libros, a entender, a ingresar en las palabras claves y la belleza enardecida. Las líneas como verdades que nadie había dicho, como incitaciones y melancolía. Yo voy en trenes, no tengo a dónde ir, me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. El futuro ya llegó.
Yo tenía 14 años cuando compré ese disco. No entendía nada y era maravilloso. Era un códice que se amplió con el aterrador octubre. El Drácula con tacones, preso en la ciudad, los ojos ciegos bien abiertos. Y que se completó con Bam Bam, estás liquidado. Y el profundo desconcierto de escuchar aquello de violencia es mentir, con guitarras marciales y luego entender a qué se refería. Y comprenderlo de una forma visceral, ligada a la historia, a los duelos, al orgullo y al fracaso. En cada letra del Indio Solari hay una remera y un sermón. Me digo ahora viendo las gafas de Solari en todas las fotos, su expresión sería inescrutable, que esa educación prepotente y sofisticada fue un lujo, como el de la estrella, como el que es vulgaridad. Fueron décadas terribles, a veces triunfales y en general penosas, y Solari fue el mejor testigo para contarlas, porque era de esos artistas que en la más rasante lucidez eran capaces de definir una época, invitar a una fiesta, hacer llorar y dar miedo. Escucharlo es temor, temblores y euforia. Vivir solo cuesta vida, escribía Solari. Nada más ni nada menos. Sí. Mariana Enríquez. Es que hay tantas cosas. Yo creo que te pones a escuchar cualquier tema hoy y vas a encontrar una frase, ¿no? Que te va a dejar pensando y que te va a acompañar. Creo que también por eso se le dice misa ricotera, ¿no? Sin querer faltar el respeto, pero así como yo me acuerdo que mi abuela cada vez que necesitaba algún mensaje del más allá, abría la Biblia y de la página que aparecía leía el versículo. Bueno, pasa lo mismo capaz que con los redondos, claro, ¿no? También claro. Esa cosa de, bueno, estoy mal, me pongo a escuchar los redondos y bueno, en algún tema voy a encontrar ese mensaje que me va a ayudar. Y pensaba también hoy a la mañana en lo que veníamos hablando en los últimos programas, ¿no? Con esto de los fantasmas del pasado. Entonces, bueno, si bien vamos a necesitar un par de días o semanas como para acostumbrarnos a este nuevo presente, bueno, quizás esto, ¿no? Empezar a pensar en, bueno, qué hubiese dicho el indio con esto que está pasando, ¿no? Que un poco ya se venía como haciendo, ¿no? Pero bueno, siempre estaba la posibilidad de que aparezca un mensaje de él y que, o sea, su opinión compartida. Pasa que bueno, ahora ya no va a estar, entonces va a ser eso, ¿no? Claro, empezar a por eso digo, para mí no ahí estoy un poco igual jugando con el significado de la palabra, ¿no? Pero va a seguir siendo recordado, va a seguir siempre trayéndose al presente, entonces lo que hizo fue ir a descansar en paz. Claro, claro. Sí, a mí se me ocurre, digo, que un gran desafío que tenemos en este tiempo, ojalá que lo podamos resolver, digo, me parece que no se trata de plantear una cuestión de viejos nostálgicos que dicen todo pasado fue mejor, que no se trata de eso, sino de poder buscar en ese pasado lo mejor que hay, lo mejor que hubo y traerlo a este presente para que de alguna manera nos guíe, nos ayude a seguir adelante. Me parece que hay algo de eso, digo, ¿no? Porque me parece, digo, que hay cosas, digo, que no son para ni sobrevalorar ni para exagerar. Pero la verdad, digo, está la pregunta, vos lo preguntabas hace un rato, digo, ¿cuáles son los cantantes, cuáles son los artistas que acompañan a este? Posiblemente los hay. Sí, seguro. Posiblemente uno no los ve porque ve con otros ojos, pero digo, nuestra generación, nuestras generaciones anteriores, la verdad que cuando hacemos el listado y la verdad que tuvimos maestros de lujo y el Indio Solari está en esa lista. Total. Entonces, digo, ahí hay algo de la transmisión que es totalmente irreemplazable. Eso sería, ¿no? Entonces, si eso es irreemplazable, no tiene que, me parece, caer en este simple análisis de que, bueno, somos unos viejos nostálgicos. No, pará, hay algo que tenemos que recuperar y que seguramente hay que resignificar para estos tiempos, para ver, bueno, qué nos sirve para el adelante, digamos, ¿no?
Entonces me parece que ahí si podemos resolver esa ecuación, me parece que a lo mejor la cosa tiene salida. Sí, y algo para agregar del tema que recién escuchamos, que para mí es el tema que escribió para despedirse, es cuando dice: en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Que yo me acuerdo que cuando lo escuché por primera vez, bueno, como me pasó con un montón de temas de los indios, del indio, la verdad que no puedo decir como que, ay, me sorprendí, mirá, no, pero sí esta valoración de que la dignidad, el valor y el sentido de la vida no es los grandes logros, como quizás hoy por hoy se quiere imponer, esto de ganar mucha plata en poco tiempo, sino en mantenerse firme y resistiendo con convicción, con ideales, incluso ante las adversidades de la vida. Claro. Y es en algún punto también, ¿no? Frente a esto que venimos hace décadas, que nos vienen diciendo de que lo más importante es ser feliz en la vida y vibrar alto y demás, bueno, por lo menos el indio nos habilitaba a no. Nos habilitaba a decir: sí, hay adversidades en la vida, va a haber cosas que nos van a hacer pelota, pero que uno puede levantarse y seguir adelante. Ahí estamos en este programa, en este ritmo particular hoy, un Rodríguez que está nublado como para la ocasión. Vamos a intentar ver cómo nos vamos ordenando. Nos va a costar. Sí. Nos va a costar no solamente con el programa, pero con el programa vamos a ver si podemos encauzarlo un poquito. Hacemos una pausa musical y después volvemos ahí rearmando un poco la columna de Virginia. Vamos al audio 3, Pueblerina, por Ama Trío. Somos Ama Trío y bueno, estamos muy contentos de estar en Tonadas de Otoño por primera vez, en la primera vez. Salientes de ese sol que te ha pintado, a tus mejillas salientes de este sol que te ha pintado, los cogollos de tonadas y de las cuevas
los aros, los cogollos de tormentas y de la hueca los aros. No reniegues de tu acento ni de tu cabello chuzo, porque el único tormento es ir ciego de los suyos, porque el único tormento es vivir ciego de los suyos. Quien te viera allá en el este andar, regando de hermosura, las callecitas del pago se aroman con tu frescura. Pueblerina, soy cantor para tu boca de luna. Ahí estamos de vuelta con Por Suerte es Viernes en este programa especial. Acaba de llegar nuestra invitada y como es tan especial, entra antes. Se va a presentar acá de a poquito y nada, viene con este día especial, seguramente con ganas de decir cosas. Ahora le contamos que intentamos como ordenar nuestras emociones, nuestras repercusiones de este día particular, y en este segmento vamos a tratar de respetar lo que habíamos pensado en un principio, que hacer la columna que hace Virginia, lo cual te invitamos a tal vez conversar un poco lo que traiga Virginia y después poder retomar estas sensaciones, emociones que hoy en este día nos embargan y estamos compartiendo. Así que nada, un poco para ponerte en situación. Bueno, muchas gracias. Gracias por ponerme en situación. Estamos con Mónica Glomba, nuestra invitada de hoy, que es trabajadora social, es escritora, militante. No sé qué te definiría hoy, ¿no? Uy, no sé, no tengo. Es como una especie de. ¿Viste el Estado plurinacional de Bolivia? Sería una cosa así como no sé qué, pluriempleo, claro. Eso es un poco de todo. Bueno, te invitamos a escuchar la columna de Virginia, que no sé cómo vendrá hoy. A ver si la presenta. ¿La presenta con la cortina? Con la cortina. Ahí estamos. Vamos. Te estabas olvidando. Me miró como diciendo la cortina, ¿no? Si no es un clavo en la sien o tu belleza tramposa, yo quiero escuchar la espuma y el áspero de la caña hundiéndose en la arena. Que no haya angustia en la muerte, que haya pensamiento en vida. Si no existe la memoria, todo lo nuestro es suicida. Bueno, ahora sí. Acá estamos conmocionados, entonces, bueno. Nos cuesta ordenarnos hoy. Sí. Y bueno, ya teníamos una columna para hoy que viene de la mano del editorial y lo que es esta semana. Así que bueno, vamos a seguir con ese tema.
Y siempre lo que hacemos, o lo que hago en esta columna, que se llama La vida antes del scroll, es a veces caer en la tentación de pensar que todo lo pasado fue mejor y que las pantallas nos arruinaron y que quizás antes vivíamos en una sociedad más saludable, entre comillas. Pero si hablamos de machismo y de violencia contra las mujeres, hay que viajar mucho más atrás en el tiempo para entender que el problema está en la base de nuestra cultura, ¿sí? Ya lo explicaba el antropólogo Lévi-Strauss cuando analizaba el origen de las sociedades, y él decía que las comunidades se rigen por 3 tipos de comunicación: el intercambio de bienes, el intercambio de mensajes, o sea, nuestra lengua, y el intercambio de mujeres, ¿sí? Pero ojo ahí con la sutileza, no el intercambio de las mujeres como si ellas decidieran, sino el intercambio de mujeres entre tribus para evitar el incesto y sellar alianzas políticas entre hombres. Así que podemos decir que desde el minuto cero de la civilización, los cuerpos de las mujeres fueron y son tratados como mercancía, ¿no? Como objetos de transacción para que los hombres puedan pactar en paz. Así que no, el machismo no nació con el smartphone, no nació con las redes sociales hace 15 años, sino que el machismo vendría a ser como el software con el que ya vino programado este sistema. Pero entonces, ¿qué pasó con la llegada del scroll? ¿Qué pasó con la llegada de las redes sociales? Porque acá nos vamos a encontrar con una contradicción enorme, pero que para mí es muy valiosa. Porque por un lado, muchas veces escuchamos ese comentario cínico de, bueno, pero ahora a todas les pasó algo. O sea, resulta que ahora todas son abusadas o fueron abusadas y antes no pasaba esto. Y la respuesta es simple: antes pasaba exactamente lo mismo, pero se sufría en silencio, con vergüenza, en soledad. Y lo que hizo el scroll, las redes sociales, es romper las paredes de ese ámbito privado y permitirnos comunicarnos a escala masiva, y que nos enteremos de otros casos, y que al leer la experiencia de otra le podamos poner nombre a lo que nosotras mismas reprimimos o naturalizamos durante años. Entonces el celular nos muestra que lo que antes creíamos que era una tragedia individual, en realidad es un problema sistemático, ¿sí? Pero acá está la contradicción, porque al mismo tiempo que las redes funcionan como refugio y megáfono, se convirtió en un territorio hiperhostil donde se cometen abusos todos los días. En las redes se persiguen a las pibas, se viralizan fotos sin consentimiento, se organizan linchamientos digitales y se legitiman discursos de odio amparados en el anonimato de una pantalla. Entonces, en cierta forma, el scroll, las redes sociales, democratizaron la denuncia, pero también industrializaron el acoso. Y para entender cómo operan estos dos lados de la pantalla, tenemos que mirar la violencia de género como un iceberg. Los femicidios que denunciamos en el editorial son solo la punta, lo que flota y lo que se ve. Pero ese bloque de hielo no se sostiene en el aire o en el agua, sino que abajo hay una masa enorme, subterránea e invisible, de violencias cotidianas. ¿Qué hay debajo del agua? Bueno, ahí están los insultos en las redes, el control de las contraseñas, el acoso callejero, el desprecio económico, la humillación disfrazada de chiste, el descalificar a una piba tratándola de loca y, fundamentalmente, el pacto de silencio. Y para entender, ¿sí?, la profundidad de esto que pasa bajo el agua, quiero que escuchemos un fragmento de una entrevista a la antropóloga Rita Segato. Quiero que presten atención cómo explica ella lo que pasa en las redes cuando la gente opina, y sobre todo a lo que ella llama el eje horizontal de la violencia. Así que vamos a pedir a Julián el audio de Rita Segato. Una clave para entenderlo es cuando uno ve las redes sociales donde se habla de esto que ha sucedido, de este crimen. Vos vas a ver las opiniones de muchísimos de los lectores, los comentarios. Cometen errores brutales, da vergüenza leer lo que la gente dice. Eso te muestra la mentalidad de una sociedad que no ha sido trabajada. Si no se trabaja esa mentalidad de una gente que no sabe entender lo que está viendo, que quiere revictimizar a la víctima, que le importa si la víctima es virgen o no es virgen, o si la madre salió, o sea, para
para reducir lo que se llama la disonancia cognitiva, porque un crimen como ese produce una gran disonancia cognitiva, es difícil de procesar, de digerir. Entonces la gente empieza a culpabilizar a la víctima y su madre, que es lo más fácil, para tranquilizarse. Y no entiende nada. Entonces, hasta que no se entienda qué es la violencia de género, de dónde sale, a quién le sirve, no se va a poder, ni todas las leyes del mundo podrán corregir, porque ella emerge de una mentalidad. Y es una mentalidad absolutamente equivocada. ¿Y qué es la violencia de género? La violencia de género es un orden, en mi lectura, es un orden basal, es un orden primordial, que es el primer orden del poder, de la usurpación, del control, del adueñamiento, es el primer orden de la desigualdad, es el primer orden de la opresión, muy antiguo para mí en la especie, muy basal, muy fundamental, que se basa en la existencia de lo que primero le había llamado la fratria masculina. O sea, en mis primeros textos, que son de análisis de la violación, voy a decir que la violación tiene dos ejes. Uno es vertical, del agresor y la víctima, pero el otro es el más importante. No es el eje de la relación agresor-víctima, no es el más importante para entender la violación. El más importante es lo que llamo el eje horizontal, la relación entre los hombres con los otros hombres, con un fiscal como ese. O sea, la masculinidad es corporativa. Lo más importante para un hombre es saber que está aceptado y pertenece a una hermandad masculina, que es un hombre, y para ser un hombre necesita ser incluido. El caso Pelicot. Muchos de los hombres tuvieron problemas de erección con la víctima Pelicot, pero no se negaron a participar, porque negarse a participar era como quedar fuera. Perdón, en Francia, que ¿sí? Ofrendaba, perdón si lo digo con una palabra incorrecta, a su mujer para que otros tuvieran sexo con ella. Ni muchos querían, en realidad no es que querían, pero si se negaban, acabo de escribir el prólogo para un libro muy extenso, el más extenso de los libros sobre el caso Pelicot, que levanta datos de muchos tipos, y uno de los datos que levanta es que ni todo el mundo en realidad tenía ganas de participar en eso, pero lo más importante para un hombre es no ser excluido de su grupo, o sea, de su le llamo fratria, cofradía, hermandad, y últimamente le llamo corporación, porque es la primera de todas las corporaciones. Y esa relación horizontal de la que vos hablás en una violación, ¿no? Es la que se está modificando en los últimos años a partir de estos discursos que niegan la existencia de los femicidios, que niegan la existencia de la violencia machista. Estamos viendo una reacción de la masculinidad. Hay hombres que realmente perciben el grado de infelicidad que es tener las obligaciones del machismo, lo que llamo el mandato de masculinidad. Hay obligaciones que pesan mucho a los hombres. Hay unos que se atreven entonces a desobedecerlo, a desviarse, a intentar modificar ese mandato, pero otros que se alinean, fruto del resentimiento, ¿no? Lo que más teme un hombre es que se burlen de él. El hombre le teme a la burla. Entonces, entonces esos otros hombres que no se dan cuenta cuánto están condenados por ese mandato de masculinidad y cómo están fragilizados en el día de hoy. Hay una gran fragilidad masculina, yo lo reconozco. O sea, yo soy una feminista, pero que reconoce el sufrimiento de los hombres. Solo que hay dos tipos de hombres: los hombres que reconocen su propio sufrimiento y quieren modificar el mandato que los controla, y otros hombres que simplemente están reaccionando a la situación en que viven hoy, en que hay un activismo masculino arrebañado, porque hay arrebañamientos en esto, arrebañado, y eso es algo que es muy importante darse cuenta. Es tremendo lo que dice Rita. Sí, o sea, es un audio de 4 minutos, 5 minutos, creo que hice el recorte, pero de una entrevista de más de 20 minutos en los cuales, bueno, continuamente va tirando verdades, ¿sí? Primero, nos marca algo clave que vemos todos los días en las redes sociales, que es esa necesidad brutal de las personas de culpar a la víctima o a la madre. Y bueno,
nos muestra cómo un crimen así es intolerable y difícil de digerir. Entonces se produce la disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, la mente busca lo más fácil para tranquilizarse, y entonces se justifica o se autojustifica diciendo, bueno, por algo habrá sido, mira cómo salía, mira cómo usaba las redes, mira cuántas cuentas de Instagram. Eso tiene que ver porque las personas no toleramos la incertidumbre del horror, entonces formateamos la realidad para que encaje en nuestros prejuicios. Pero lo más potente que para mí trae Rita es el concepto de la corporación masculina, o la fratia, como ella dice. Ella dice que es o mejor dicho, que en una violación o en un abuso, el eje más importante no es el vertical, agresor-víctima, sino el horizontal, que es la relación de los hombres con los otros hombres. El mandato de la masculinidad que obliga al varón a pertenecer, a ser aceptado. Y bueno, menciona, ¿no?, el caso de Pelicot en Francia, donde, bueno, decenas de hombres comunes, ¿sí? Porque también hay que empezar a decir eso, porque por lo general siempre se habla de monstruos, y es como no, puede ser alguien que tenés sentado al lado en tu trabajo o en la universidad, y cuando sale de su casa se va a la casa de un hombre que droga a su mujer para que abusen de ella. Así que empezar a decir que son hombres comunes. Y la masculinidad entonces opera como una mafia, porque si te desvías de esa masculinidad quedás afuera, ¿no? Y hoy, obviamente, frente al avance de los derechos de las mujeres, lo que estamos viendo en las redes sociales es justamente eso, una reacción de hombres frágiles que se alinean desde el resentimiento para proteger su corporación. Y acá es donde se cruzan conceptos, y me acuerdo cuando Malena Pichot habló de la camaradería peñana, ¿no? Que es justamente esto, el pacto de silencio y complicidad entre hombres. Es esa lealtad ciega, casi mafiosa, que hace que un tipo no le pare el carro a su amigo cuando violenta a una mujer, o cuando comparte una foto íntima en un grupo de WhatsApp sin consentimiento, o cuando ejerce abusos cotidianos. Es el no te metas, es el bueno, es un buen pibe, capaz que se pasó de copas, o cuando sabe algo sobre su amigo con su novia, dice, bueno, son cosas de ellos, de pareja. Y esa camaradería es el colchón de impunidad donde terminan sucediendo los femicidios, ¿no? Porque el que mata, hay que entenderlo a eso, no arranca matando. Arranca sabiendo que tiene un entorno de varones que le van a tapar lo que están haciendo, o que se van a reír del chiste misógino en el asado, o que van a mirar para otro lado cuando haga falta. Entonces, si el scroll, si las redes sociales es el territorio donde hoy se juega esta batalla, ¿cómo hacemos para que las pantallas, para que las redes sociales sean parte de la solución y no del problema? Y acá, como decía Rita, las leyes no van a alcanzar si no se trabaja la mentalidad. Y esa solución va dirigida especialmente a los varones que nos están escuchando ahora o después, cuando esto lo subamos a YouTube. La importancia de ser parte de la solución es usar la comunicación para romper el pacto, dejar de ser espectadores silenciosos, romper, ¿no?, esa camaradería significa que la próxima vez que en un grupo de WhatsApp, aunque sean amigos de toda tu vida, manden una foto de una piba sin conocimiento, no mires para otro lado, sino que, bueno, pongas el límite y te banques quedar afuera por un rato. Es esto de dejar de ser parte del rebaño resentido y animarse a desobedecer el mandato, porque cuando los varones dejan de protegerse entre sí en las pequeñas violencias de todos los días, a los violentos se les va terminando la impunidad. En el caso de Agostina Vega fue el remisero el que fue a decir que él había trasladado, ¿sí?, para desmentir lo que se estaba diciendo por parte del femicidio. Entonces, el algoritmo, mejor dicho, la solución no va a venir del algoritmo, sino que va a venir de la valentía de mirar de frente a los propios amigos y elegir de una buena vez por todas de qué lado de la historia van a querer estar, si del lado del problema o del lado de la solución. Bueno, ahora abro con todo esto. Como decía el indio, ¿no? ¿De qué lado de la mecha? Claro, ¿de qué lado de la mecha te encontrás? Antes de dar la palabra a nuestra invitada,
Se me ocurre, como digo, esto de la horizontalidad y la profundidad, ¿no? De un orden desigual tan profundo que no basta con cargar el discurso esto, sino hay que poder verlo, digamos, ¿no? Me parece que para mí el desafío nuestro, por decir, de los hombres es un poco eso, digo. No sé, pensaba esta semana, y de las cosas simples, digamos, ¿no? Pensaba esta semana con el femicidio, escuchándolo a Dugan, por ejemplo, en la televisión, tratando de justificar que, así muy subrepticiamente, que tal vez algo de eso pasó por el descuido de la familia, entonces poniendo como ese manto de duda, no como así muy por arriba, digamos, ¿no? Y después pensaba en esto, digo, yo me siento como portador de, no sé, de un discurso, si vos querés, ustedes quieren, no sé, progresista, llamen como quieran, pero digo, ahí me parece, digo, que una cosa es del discurso y otra cosa es lo que uno hace, las concepciones, en el hacer, digamos. Entonces digo, ahí hay que, me parece que, no sé, poner como el ojo y poder animarse a ver esas contradicciones. En mi caso, digo, hay veces que yo me encuentro diciendo, porque bueno, me parece que es lo más justo apoyar determinado discurso, decir determinados conceptos, pero digo, en lo cotidiano a veces me doy cuenta y digo, bueno, esto estoy haciendo otra cosa, o estoy pensando incluso, digo, entonces digo, ahí como la profundidad que tiene que ver, digo, no conmigo puntualmente como persona individual, sino digo, con todo un sistema, digo, que viene calando hondo, y hay un montón de cosas que se naturalizan, digo, ¿no? Desde los chistes en la cancha cuando vas a jugar a la pelota y uno los naturaliza y no dice nada, los silencios, eso me parece que es como lo difícil, ¿no? Porque después, voy a decirlo así, nosotros los progres somos muy discurseros para apoyar y decir y demás, pero digo, hay que ver si eso se corresponde con lo que uno hace. Eso se me ocurre en primera instancia. A mí me parecía también traer, vos hablabas de las violencias machistas y demás, me parece que hay una lógica de sistema que articula justamente de una manera estructural el patriarcado con el capitalismo, y en un momento donde se exacerban fundamentalmente las lógicas capitalistas, extractivistas principalmente, que esconden también una base de colonización, de genocidio y demás, el avance sobre el cuerpo de las mujeres, sobre el territorio de las mujeres, entra absolutamente en contradicción con las conquistas que llevamos las mujeres adelante en los últimos años. Esa contradicción, esa tensión, no, ahí hay una diferencia por ahí, no tendría que volver a escuchar el audio de ese gato, pero no entiendo que no tiene que ver solamente con un cambio de mentalidad, sino, como bien decías vos, Ricardo, recién, hay una estructura de desigualdad, de material, de simbólica, cultural y demás, que se exacerba, y eso no se modifica solamente con un cambio de mentalidad. Entonces, justamente las tendencias a nivel mundial, lo que opera es una lógica donde se fortalecen, ¿no? El femicidio, los genocidios, ¿no? Esto me parece que eso es un elemento para replantear, porque articula los micromachismos con los machismos, pero en una articulación esencial, estructural con el capitalismo, ¿no? Por eso los movimientos o parte de los movimientos feministas por ahí más radicales plantean que no se trata solamente de ser feminista o antipatriarcal, sino también de ser profundamente anticapitalista, ¿no? Porque esa relación está y es cada vez más evidente, ¿no? Sí, incluso en el discurso que se dio en la plaza, en Buenos Aires, en la capital el otro día, se agrega, ¿no?, al lema, el viva nos queremos, vivas, libres y desendeudadas, justamente porque en el sistema capitalista somos las mujeres y las disidencias las que peor nos pega las crisis económicas. Bueno, de hecho, se me va trayendo como muchas cosas, tengo que ordenarlas mientras estoy hablando, pero Simone de Beauvoir decía, bastará una crisis económica para que se empiecen a cuestionar los derechos que las mujeres hemos conquistado. Y dicho, ¿no? Hay crisis económica y el problema es porque se sancionó la ley del aborto. Hay crisis económica, bueno, el problema es por tal cosa, el problema es, bueno, el que tuvimos que escuchar también en los últimos tiempos, que en el 2018 las mujeres y las disidencias nos pasamos 3 pueblos,
¿sí? Y que por culpa de ya sea de la forma, de los modos o simplemente, ¿no? de querer conquistar nuevos derechos, ahora, no sé, hasta directamente nos culpan porque ganó Milei. Básicamente. Bueno, pasa que siempre hay que culpar a una mujer, es lo más fácil, ¿no? Antes que cuestionarse. Sí, culpar a una mujer o culpar a algún sector que se plantea en oposición, ¿no? Como los pueblos originarios, digo, siempre hay, ¿no? Un otro que termina siendo el depositario de todos los males, porque tiene que ver con la forma en que la crisis del capital se defiende, ¿no? Necesita un enemigo donde centrar, apuntar y desaparecer, ¿no? Tal cual. Y bueno, también, ¿no? Esto de ahora con lo que pasó de Agostina, porque aparte pasó lo de Agostina, pero en la misma semana pasó lo de Dulce en Misiones, pasó lo de la chica de Temperley, que se me fue el nombre ahora, que llamó para decir ¿cómo? Daniela, me parece. Daniela, que llamó al 911 diciendo que el novio la tenía secuestrada en la casa, y en vez de marcarlo como si fuese una tentativa de femicidio, lo pusieron como no me sale el nombre, de rehenes, ¿sí? Una situación de rehenes, y fueron a tratar de negociar con el femicida. O sea, se perdió un montón de tiempo, y cuando recién pudo entrar la policía a la casa, ya la había matado. Pero, ¿qué tenés que negociar con un femicida? No entiendo. Bueno, son todas, micromachismos, machismo bien explícito, todas injusticias que bueno, creo que, y por eso traigo a la entrevista de Rita, que ya es hora de empezar a dejar de esperar que las mujeres eduquemos a los hombres para que aprendan y reconozcan el micromachismo o el machismo. No, empiecen a hablar entre ustedes. Ya llega un punto en el cual hay que decirlo háganse cargo de que la profunda desigualdad que hay en el sistema está 100% responsable de los hombres, pero esto no es porque hay una feminazi radicalizada la culpa de los hombres, no. A ver, el poder político, ¿en manos de quién está el 90% de los recursos y de la economía del planeta? De hombres. Porque hasta encima tenemos el techo de cristal que no podemos pasar a grandes puestos en la sociedad. Así que bueno, por eso lo traje lo de Rita, para que hablemos y pongamos sobre la mesa la necesidad de que se empiece a hablar entre hombres sobre esto. Escuchamos la columna de Virginia San, y lejos de cerrar por una cuestión de horario, vamos a abrir el tema, pero vamos a cerrar este espacio con el tema que habías traído, el audio 6. Vivir sin miedo, pero es una versión adaptada de artistas rodriguenses. Ahí está, esa vuelta la encontramos. Sí, y nos vamos a la pausa. Ay, qué lindo. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olviden sus nombres. Por favor, señor presidente. Buscando reformas por todas las chicas, peleando en las calles, por las laburantas, luchando en los barrios, por todas las madres, buscando justicia. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Estel, soy Teresa, soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas buscando reformas, por todas las chicas peleando en las calles, por las laburantes luchando en los barrios, por todas las madres buscamos justicia. Soy Claudia, soy Estel y soy Teresa, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. Si tu pasión es el tango, prendete a la FM 89.5 con tangos, notas, historias y anécdotas. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por la Radio Municipal de General Rodríguez. Dios de lo imposible, te adoramos. Todos los viernes de 21 a 22, el Ministerio Cristo La Solución llega a tu vida. Desde aquí de la 89.5 con palabras de fe, palabras de restauración, palabras de entusiasmo. Este es un programa diferente desde aquí, desde la Radio Municipal 89.5, el Ministerio Cristo La Solución, todos los viernes de 21 a 22. Conéctate con nosotros y recibirás una palabra de bendición. Algo que nos encanta a los argentinos es sentarnos a charlar y tomar café. Por eso los viernes a las 22, ustedes y yo tenemos un punto de encuentro. Reserven su mesa y prepárense para escuchar las historias más curiosas e insólitas. ¿Dónde? En Café de Rodríguez Podcast, por 89.5 MHz, la radio municipal de General Rodríguez. Despierta informado. Únete a la mañana informativa de lunes a viernes de 8 a 8:55 y conoce las últimas noticias locales, nacionales e internacionales en un resumen completo y actualizado. No te pierdas lo que está sucediendo en General Rodríguez, nuestra Argentina y el mundo. Estoy con vos cada mañana para mantenerte al tanto. La mañana informativa, información que te ayuda a empezar el día de la mejor manera. Lunes a viernes a las 8 por la 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez. Llega el sábado y estamos listos para divertirnos, aprender y ponerle toda la onda para dejar atrás el estrés del fin de semana. En la 89.5 FM Radio Municipal de General Rodríguez, Néstor Escobar, Irina Tavares y con la participación especial de Anael Crespo, a las 9 de la mañana los esperamos para que juntos hagamos la 5ª temporada de Cable a Tierra.
de conexión con los demás. Si estás igual que un barco en alta mar, tírate un cable a tierra. La Municipalidad de General Rodríguez informa: si andás en moto y tenés que cargar combustible, recordá que siempre tenés que llevar el casco puesto, tanto vos como cualquiera de los acompañantes. Es una disposición de la Ley Provincial de Tránsito número 13.927 y la Ordenanza Municipal número 3.548/10. Seamos solidarios y no comprometamos al personal. Municipalidad de General Rodríguez. Gobierno Mauro García. Toda la info que necesitas saber para ser una persona sustentable y amigable con el medio ambiente. Reciclando ideas. Al tope de tu vida, al ritmo de tus emociones. Radio Municipal, tu mejor elección. Más que una radio, una amiga. Volvemos en la segunda parte del programa. Por suerte es viernes y nos vamos tratando de ordenar en este, bueno, algunos desórdenes a veces tan buenos, digamos, ¿no? Me parece que a veces el programa toma este perfil de casa de amigos que van entrando y saliendo. Digo, la semana pasada se dio un poco así con el festejo de cumpleaños del programa. Algunos amigos pasaban por la vereda y vieron luz y entraron y terminamos tomando mate. Bueno, la que estaba invitada también está siempre invitada, pero porque nos recuerda nuestros inicios del programa, con mucho afecto en darle forma a este proyecto, que no sé si está mejor o peor, pero ¿el proyecto o la invitada? Hay un año más en el claro. Lo que sabemos. Bueno, hay un año más. Claro, podemos abarcar las dos dimensiones por ahí. Así que bienvenida. Gracias. Mónica, nada, estás acá, no solamente, bueno, por aquella vez te invitamos como una amiga y la verdad que se dio esa cálida recepción. Sí, me acuerdo que la charla giró cuando estaba la columna de More, y ese día habló sobre WOS, si no me equivoco, sí. Y estuvimos ahí conversando, intercambiando, porque yo he conocido a WOS a través de mi hijo, y fue recontra lindo ese acercamiento intergeneracional, ¿no? Que es tan necesario más en los tiempos que nos atraviesan, ¿no? Y lo intentamos hacer. Bueno, hoy More no pudo estar, pero digo, sigue teniendo esa columna y la intención también. Ahora por ahí más abocada a otras cuestiones, porque es una columna que viene creciendo, porque ella la trae y un día no quiso presentar más música, sino que quería conversar sobre temas escolares, sobre temas que desde su mundo la preocupan. Entonces trae preguntas y nos hace pensar y hablar. Tomar postura sobre todo, ¿no? Porque una cosa es hablar de los adolescentes y otra cosa es el adolescente que te pregunta de cara a cara qué pensás sobre las cosas. Escuchar al adolescente. Entonces digo, ahí estamos, seguimos construyendo esta columna y programa. Y con una característica, creo, ¿no? Que a diferencia de los adultos, ¿no? Porque la mirada adultocéntrica impregna toda la dinámica social. Claro. Entonces ellas están como mucho más permeable a lo sensible, ¿no? Entonces cuando hablan desde lo que nosotros no podemos hablar o no podemos ver. Entonces para mí eso es... nosotros tenemos el gran problema. Claro, ¿no? Ellos no. Claro, sí, así que ese encuentro es un encuentro donde nosotros tenemos que dignarnos a escuchar. Sí, es un gran desafío también, digamos. Yo a veces veo las caras que ponemos frente a sus inquietudes y demás. Me parece que es un desafío para nosotros también, digo, porque ahí darle la palabra a alguien, digo, también implica ese riesgo que tiene comunicarse con el otro siempre es del otro y te plantea las cosas de su lugar, pero bueno, ahí está, y está buenísimo que lo haga, y la verdad que nos hace pensar un montón
Entonces viene como construyendo aquel espacio que vos conociste en aquellos primeros días. Qué bueno. Ahí andamos. Y nada, queríamos conversar con vos, preguntarte cómo estás, siempre la primera pregunta, más allá de cómo estás, es cómo estás viendo las cosas. Entonces nos interesa un poco. Ya dijiste algo, ¿no? Sí. Empezaste. No, empezamos con una palabra que recién dijiste, desordenados, ¿no? Creo que esa, en primera instancia, creo que estoy así un poco desordenada. Más un día como hoy, con la noticia de la partida del Indio y demás, y yo por ahí comentaba anteriormente, no porque sea ricotera, porque no he ido nunca a la Santa Misa, pero sí porque desde la adolescencia para acá creo que hay determinados momentos de mi vida donde he marcado, pero a sello, algunas de sus canciones, fundamentalmente pensándolo en términos de fenómeno de masas, ¿no? Digo, pienso siempre, todo preso es político, y digo, qué bárbaro, ¿no? ¿Dónde se gestó eso? Entonces, y por ahí quienes lo cantan hoy día no saben bien a qué se refiere, y los que en los 90 militábamos en contra del menemismo tenemos cierta certeza dónde vienen esos temas, esas letras, ¿no? Entonces, hoy así como un poco no, en media destartalada, digamos. En medio del caos. En medio del caos, sí. El tema es que, viste que en el caos uno se puede permitir estar un tiempo, pero después necesitamos volver a ordenar, porque el caos nos enloquece. Entonces el caos está bueno, vos decís, bueno, tirás así, viste, qué sé yo. Pero después el caos se te hace un nudo en el cerebro, viste. Bueno, justamente entonces, es lo que buscan crear y repetir continuamente desde el sistema, ¿no? No solamente a nivel nacional, que lo que nos toca con este gobierno, sino a nivel nacional. Generarnos crisis y caos, bueno, es la teoría del shock. Claro, ¿no? tal cual, o sea, tal cual. No podemos levantarnos. La teoría del shock para que no podamos ni siquiera cuestionar lo que estamos viviendo, porque estamos tratando de sobrevivir, básicamente. Yo lo veo como antes, quizás era cada tanto, ¿no? Bueno, quizás ya será la próxima columna, con las redes sociales como que eso se aceleró mucho más, ¿no? Que el shock sea continuamente. Ya el shock no es uno por semana, es uno cada hora, o no sé, por ejemplo, usas Twitter uno cada 10 minutos, que más o menos es lo que dura la relevancia de una noticia en Twitter. Algunos autores plantean que estamos en la narrativa que se construye es que estamos en un estado permanente de crisis y de peligro, y eso obviamente es agobiante, ¿no? Sí, aparte nos afecta no solamente psicológicamente, sino también físicamente. Claro, es estar en estado de supervivencia continuo, el estrés crónico. Después, por eso, cuando uno va al médico y le cuenta, me duele acá, bueno, ese estrés, y uno dice, ay, ahora todo es culpa del estrés. Sí, bueno, es culpa del estrés de que estamos viviendo. En términos del marxismo, diríamos que es la alienación en su máxima expresión, ¿no? Claro. Porque el estrés también es una forma de entenderlo en términos individuales, y en realidad podríamos hablar de una sociedad estresada. Por ende, yo diría es una sociedad absolutamente alienada, más que estresada, ¿no? Pero bueno, ese es el término que también el mercado también se permitió construir para que también el abordaje sea de manera individual, ¿no? Claro. Entonces estoy estresada, me voy a hacer, no sé, pilates. Sí, y en ese sentido, digo, me parece que atravesamos una época en la cual nos rigen mucho las definiciones, ¿no? Todo tiene que ser definido, es esto, segmentado, y todos parece que tenemos, todos y todas las cosas tienen una definición, y parece que no puedes salir de ahí. Y se me ocurre, digo, hace un rato cuando estabas llegando, justamente estábamos hablando del indio, y una de las cosas que a veces me parece para resolver es esta idea que a veces uno se quiere correr, bueno, de lo antiguo, de lo bueno, todo pasado fue mejor, pues bueno, no está bueno quedarse como en ese lugar, pero al mismo tiempo, digo, me parece que al mismo tiempo a veces, por lo menos a mí me parece como una trampa también, ¿no? Como que está bien, no hay que volver al pasado para decir el pasado es mejor, ni somos convertirnos en unos viejos nostálgicos, pero me parece que el pasado también, digo, es necesario volver, no para la nostalgia esta
que no sirve para nada o sirve solamente por una cuestión individual. Digo, me parece que el pasado también está en la historia, están los símbolos, están los mensajes, estos que hablaba de los 90, del rol, los discursos, digo, el Indio Solari, digo, encarnaba, digo, de alguna manera una simbología, digo, de una rebeldía de una época. Me parece que está bueno ir al pasado y traer esas simbologías, traer esos mensajes y tal vez resignificarlos en estos tiempos y ver para qué nos sirven, de qué ayuda este volver al pasado. Digo, pues el presente es un poco eso, digo, también, ¿no? También es presente, pero también es pasado y también es futuro. Digo, cómo no caer en la simple definición de, bueno, no importa, ya está, claro. O actualicémonos todo el tiempo como una aplicación, ¿no? En realidad sería el pasado como memoria viva, ¿no? Claro. Yo siempre pongo como ejemplo, siempre no, pero cuando recupero esto por ahí con los estudiantes y demás, yo pongo un ejemplo que parece tonto, pero es de lo cotidiano. Ahí en Francisco Álvarez, en la plaza donde yo vivo en Francisco Álvarez, habían un par de troncos de árboles inmensos de una de las grandes tormentas que se dio, si no me equivoco fue en el 2015, que tiró ese tipo de ciclón, y en realidad esos troncos después fueron tallados por artistas locales, y esos troncos permanecían en la plaza de Francisco Álvarez hasta que el municipio tuvo una recontra buena, súper mega idea, que es agarrarlos con unas grúas y llevarlos a la plaza Favaloro allá en el dique. Y esa lógica de la transculturalización, ¿no? Y de desnudarlos de su historia. Entonces los troncos siguen estando, los pibes se siguen subiendo, pero las marcas, las huellas, ¿no? De esa historia, de esos árboles en esa plaza, fueron desarraigados, fueron limpiados, borrados, ¿no? Y si bien hubo quejas de parte de los que vivíamos en Álvarez, además, de por qué hicieron eso, obviamente no nos dieron bolilla, porque bueno, ahí tenía otro sentido, pero en realidad ese sentido es la mercancía, y la mercancía necesita ser deshistorizada, ¿no? Para que convertirse en mercancía. Entonces ahí no hay fuerza de trabajo, no hay nada, no hay historia, no hay gente a la que se le vuelven los techos, no hay recuerdo de la memoria de esa tormenta que arrasó con gran parte de la zona oeste. Y eso es un poco, ¿no? Esto de no volver al pasado tiene que ver con eso, ¿no? No hay nada atrás, claro, ¿no? Entonces vaciarlo, inclusive vaciarlo en relación a la bibliografía que utilizamos, ¿no? Utilizamos bibliografía para hacer un trabajo de hace 5 o 6 años, cuando esos autores que están escribiendo hace 5 o 6 años remiten a autores de hace 50, pero no usamos lo de hace 50 años, remitimos. Entonces siempre hay como una negación de lo anterior, ¿no? Sí. Borrar la historia, ¿no? Claro, y ahí el peligro no es solamente el borrar la historia, sino de que reescriban la historia con el mensaje o la narrativa que les conviene. Porque si deja de existir la historia, tengo el permiso para escribirla de otra manera. Bueno, el pasado también tiene formas tal vez bellas de decir las cosas. Y también de nombrar, por ejemplo, la rabia, digamos, ¿no? Entonces, este tema va por ahí. Vamos a pedirle a Julián el audio Días y Flores. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no
impaciente, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia veo pero no me mojo, la rabia miedo a perder el manojo, la rabia y tu zapato de tierra, la rabia dame un te amo la guerra, la rabia todo tiene su momento, la rabia el grito se lo lleva el viento, la rabia no sobre la conciencia, la rabia coño, paciencia, paciencia, la rabia es mi vocación. Si hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin par amor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mi más bella flor. Acá estamos de vuelta conversando, como nos pasa siempre, después de atrás de micrófono, digamos, o fuera de micrófono, mejor dicho, surgen cosas interesantes. Estamos pensando a ver cómo está el mundo en estos tiempos, si está monocorde o no, por ejemplo. Estamos conversando con Mónica Glombach, escritora. Sí, poeta más que escritora. No sé cómo entra ahí esa consideración. Aunque me estoy animando cada vez más a volver al relato, que fue en realidad mis inicios estuvieron vinculados al relato corto. Y después, bueno, se me dio por la poesía. En realidad no se me dio, qué sé yo, se ve que estaba ahí siempre. Y ahora estoy volviendo al relato porque creo que no me alcanza la poesía. Necesito ser como más descriptiva en algunas cosas y demás. Pero sí, y lo que estoy notando también, hablando de lo monocorde, es que me está costando poner palabras.
¿no? Me está costando poner palabras. Creo que nos están resultando insuficientes las palabras que existen para dar cuenta. Y la metáfora tampoco alcanza a veces. Claro, sí, la metáfora a veces no alcanza, primero porque las palabras las van vaciando de sentido, Tal entonces cual. vos querés, no sé, reivindicar la libertad, y ya la libertad es una palabra que yo no la puedo usar, ya está, busquemos una nueva porque ya está, pero al mismo tiempo veo que pasan dos cosas, ¿no? Por un lado, que hablando, ¿no?, sobre esto de la introducción de las redes sociales, sobre todo el WhatsApp en nuestra vida, cada vez usamos menos palabras, ¿sí? O sea, siempre decimos las mismas palabras, siempre es tener, querer, o sea, decir, y no nos movemos mucho de ahí. Entonces, tenemos generaciones actuales en las cuales tienen un vocabulario mucho más reducido del que nosotros tuvimos. Sí, de hecho lo dicen, lo pueden confirmar ustedes, ¿no? En la escuela, los textos que se le dan a los chicos son muchísimos más sencillos en cuanto a vocabulario del que teníamos. O sea que un texto que, por ejemplo, yo, no sé, en la década del 90, se le da a un chico de sexto grado, si vos le das ese mismo texto que yo vi en sexto grado, un chico de sexto grado no lo entiende, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, esto, ¿no? Porque está todo tiene que ver con todo. Vos querés escribir, y uno cuando escribe también la intención es que pueda llegarle a la mayor cantidad de personas posibles. Y claro, vos querés utilizar metáforas y decís, pero si capaz que esto no lo entienden. Capaz esa metáfora no la entienden. Es como un... Sí, por ahí a mí me pasa con la poesía que ahí por ahí no comparto en este sentido. Para mí la poesía no hay que entenderla, hay que sentirla. Y a cada uno le resuena de una manera diferente la poesía. No es por ahí como el relato, ¿no? Que uno es más descriptivo, más objetivo inclusive, más allá de que hay uso de la metáfora. Pero en la poesía hay algo que te resuena o no te resuena. Por eso hay quienes les gustan la poesía y quienes no. Y a cada uno le resuena desde alguna historia particular, muy personal, más íntima, ¿no? Sí, es lo mismo que dije al principio con los temas de Los Redondos. Claro. La poesía del indio era... Bueno, es eso. Entonces a mí algunos temas me resuenan y otros no, y en la poesía es igual. Yo por ahí escucho a algunos autores, a algunos colegas que escriben, que es hermoso lo que escriben y demás, y por ahí me pasa que los escucho leer lo que escriben y no me llega. Claro. No me llega, por más hermosa que sea, y sin embargo por ahí si la escucho de otra persona o me pongo yo a leerle y demás, genera otro tipo de intimidad y ahí resueno con eso. Claro. Pero me parece que es eso, es como más... pasa menos por lo racional, toca otras dimensiones del sujeto, ¿no? Recuerdo cuando viniste el año pasado, también en un momento dado hablamos del silencio, de las cosas que no se hablan, y bueno, vos trajiste que siempre estás como planteando el tema de Gaza, digamos, ¿no? Sí. Como el silencio, el no ser abordado, es un tema que merecería ser y sin embargo no está por ahí ahora un poco más con mucho esfuerzo, pero digo, es como que hay que pelearla, digamos, ¿no? Para que sea agenda, para que sea tema, digamos, ¿no? Y ahora digo, no sé si es el día, digo, no estamos como muy conmovidos por la coyuntura, digo, pero siempre pienso en vos, digo, me resuena lo mismo del silencio con respecto a Cuba en este momento, digamos, ¿no? ¿Vos cómo lo estás percibiendo? Con tristeza. Lo hablábamos el día de la marcha del 3J con compañeras que de hecho, han estudiado en un conservatorio de música en Cuba, han vivido en Cuba durante tiempo largo, y hablábamos de la marcha que se había dado el día sábado justamente en solidaridad con Cuba, a la que no habíamos podido concurrir por diversos motivos, a veces la vida misma, digamos, y dábamos cuenta de que quienes estaban en esa marcha tenían un promedio de edad de 60, 70 años. Entonces, hablando de esto, decíamos hace un rato, ¿no? De cómo se construye la historia, la memoria y demás, hay también una negación de la historia de Cuba como bastión de dignidad, ¿no? Digo, claro. Cuba se enfrenta a un gigante, como Gaza se enfrenta a un gigante. Fíjense en que los dos son la franja de Gaza, hasta si uno puede hasta dibujarlos de manera horizontal, hasta se le parecen, ¿no? La isla, verdad, sí. ¿No? Y Gaza así a lo largo en vertical. Y bueno, y ayer escuchaba justamente a un gazatí que estaba estudiando medicina en
en Cuba y esos puntos de encuentro, ¿no? Esos puntos de encuentro del lugar del colonialismo, del genocidio, porque no deja de ser un genocidio lento lo que están llevando adelante con Cuba. Y lo que prima claramente es el silencio, porque bien comentaba hoy Virginia, estamos como tan abocados a garantizar nuestra reproducción, que parece que solamente es eso lo que prima, ¿no? El poco tiempo que tenemos es el tiempo donde también podemos elegir las batallas que da, y Cuba queda ahí como sola. Y eso es muy triste. Es muy triste. Sí, más sabiendo lo que ha significado en términos de solidaridad internacional, claro, ¿no? El pueblo cubano. Con todas las causas nobles de la tierra. Sí, porque además el bloqueo también es a través de los medios de comunicación, no llega. Te tiene que interesar, o sea, justamente ahí como que se rompe un poco lo que hacen las redes sociales, que te muestran la información, o sea, vos no vas a buscar lo que querés saber, sino que te muestran lo que teóricamente te gusta según el algoritmo, pero acá si vos querés saber algo de Cuba tenés que ir a buscarlo, si no, no te aparece. Claro. No, pero con Gaza pasaba lo mismo, con Gaza, con Palestina, hasta mediados del año pasado, que con la Global Sumut flotilla, que se instala ahí en los medios de comunicación, en las redes fundamentalmente. Hasta ahí, el genocidio en Gaza seguía sucediendo y no pasaba nada. Entonces, vos tenías que recurrir a determinadas redes y demás, directamente a las redes gazatíes para poder informarte, y fue la flotilla la que puso sobre la agenda, la flotilla y las grandes movilizaciones que se llevaron adelante fundamentalmente en Europa, la que pusieron en agenda el tema de Palestina. Sin embargo, hoy el genocidio en Palestina sigue existiendo, sigue dándose de una manera absolutamente quirúrgica y no pasa nada. Sí, creo ahí que hay una diferencia en las redes sociales, porque en Twitter yo me acuerdo que sí, que desde octubre del 2023, pero obviamente con la lógica de que era una guerra. Claro, no es una guerra. Y mostraban todo el tiempo videos y demás. En la guerra tiene que haber por lo menos 2 ejércitos regulares, sí, acá no hay 2 ejércitos regulares. Quizás en Instagram, en TikTok, en Facebook, tardó en llegar eso, como decís vos, con la flotilla, cuando fue Greta. Sí. Capaz que se masificó un poco más. Pero lo de Cuba sí que no lo veo en Twitter. No es algo que llama muchísimo no me llama la atención, en verdad. Es obvio lo que están haciendo. Es justamente, si no se nombra, no existe. Claro, tal cual. Eso. Si no se nombra, no existe. No encuentro, como que no me termina de cerrar hasta mis propios argumentos en relación cuando pienso a Cuba, pero digo, me sale así como muy llano, pregunto, ¿qué nos pasa? Digo, por momentos parece que estamos como en una posición de negar esto que veníamos diciendo, nuestra propia historia de Cuba está ligado a los mejores momentos, más allá de las miradas que uno pueda tener, más menos, pero está ligada a los momentos de más rebeldía y más lucha de Latinoamérica. Y el otro día, un compañero que conocía, al esposo de Graciela, ¿no? Acá la conocemos, pero un compañero que empezamos a conocernos hace poco por la literatura, por los libros y demás. Empezamos a hablar y no sé cómo salió el tema, y salió el tema de la ferifiesta. ¡Qué loco! Se habría vendido prensa en la ferifiesta. Y nos abrazamos ahí en el recuerdo, ¿viste? Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que digo, algo tan importante, hasta desde lo afectivo, termina siendo el silencio. Yo no sé, yo no soy militante, pero no sé qué pasa por dentro de, hasta me pregunto, en las aulas de la universidad, estos temas directamente no están, ¿cómo es esto? Están por una posición clara de los docentes, del docente que acompaña ese proceso, qué sé yo. Nosotros el año pasado hicimos varias actividades por Palestina, por ejemplo, pero hasta el día de la fecha por Cuba no hemos hecho nada. Y tiene que ver básicamente con el criterio individual o la sumatoria de 2 o 3 compañeros y compañeras que nos juntamos y nos genera indignación, bronca y todo lo que pasa, y entonces proponemos alguna actividad, salimos, lo planteamos en el aula, qué sé yo cuando hablo de colonialismo y capitalismo necesariamente tengo que hablar de Cuba, de Gaza, de Palestina, qué sé yo, de los procesos africanos inclusive, ¿no? Pero bueno, ni hablar de los genocidios de los pueblos originarios. A mí me toca dar clase en Patagonia y no puedo dejar de relacionar el genocidio al pueblo mapuche con el genocidio de los peones rurales. Para mí eso se está instalado como forma estructural de la lógica patagónica.
pero queda como a criterio de cada uno. No, a lo sumo el centro estudiante, alguna agrupación y demás, pero no hay una línea, inclusive para que saliera institucionalmente. En el caso mío de la Universidad de Luján, yo trabajo en 2 universidades públicas. En la Patagonia Austral enseguida salió un repudio contra el genocidio en Palestina, pero la Universidad de Luján no sacó nada, digamos, hasta el día de hoy. Entonces, bueno, esas cuestiones tienen que ver también cómo se dan las tensiones políticas, ideológicas y cuáles son las tendencias también políticas e ideológicas que se observan en las universidades públicas, aún en el marco de la lucha por el presupuesto universitario, ¿no? Digo, qué sé yo. Sí, y desde el lado de los estudiantes, yo te puedo decir, porque justo estoy cursando la materia de Historia Social General, y la semana pasada vimos la Revolución Cubana y cómo eso impactó en Latinoamérica, y lo que me pasa con mis compañeros, que lo vuelvo a decir porque el público se renueva, tienen todos 18, 19, 20 años, 25, claro, es la primera materia del primer año de comunicación social, no lo ven como si fuese algo lejano, sí, claro. Pero tampoco, porque a ver, la materia primero en principal tiene la característica que estamos viendo la historia desde el 2008 para atrás, ¿no? Para el siglo XX. No estamos viendo, como siempre se ve, de lo más viejo a lo más nuevo, sino que, bueno, como siempre termina pasando que en los programas de historia, otras materias, lo último capaz no se llega a ver. Bueno, acá se plantean que sí o sí se tiene que ver lo último para poder entender lo que estamos viviendo ahora, pero tampoco tienen esa como forma de alguna forma hilar los hechos, ¿no? O sea, Claro. como tenés que como decirle, esto pasó por culpa de esto y Claro. por esto. Pero no, tampoco pueden como dimensionar que eso o sea, que por lo que pasó es por cómo estamos viviendo ahora. Y lo ven como si fuese, no sé, algo que pasa en las redes sociales y que pasa, ¿sí? Incluso a veces hasta me da pena porque digo, bueno, tengo que aprender esto para pasar la materia. Y es como, pero no tenés que aprender historia para pasar la materia. No sé, tenés que saber historia para poder entender el sistema que estamos viviendo y las injusticias que hay, las desigualdades, o sea, para que no te la cuenten, sino para que vos la puedas entender y contar. No, para ellos es como, bueno, tengo que aprenderme esto, que no sé cómo, ellos no saben cómo hacer para aprenderse fechas, porque obviamente no usan la memoria, no es como nosotros que teníamos que aprendernos teléfonos Tal cual. en nuestra época. Y nada más, no tienen esa curiosidad de ver, pero ¿por qué esto? ¿O por qué lo otro? ¿O por qué a partir de 1970, o sea, la década del 70, mundialmente, o sea, no sé, la crisis del petróleo, ¿no? Sí, por culpa de la crisis del petróleo. No fue la culpa de la crisis del petróleo. Todo empezó cuando se terminó la convertibilidad del oro al dólar. No es Tal mucho cual. repetir y no leer la historia y vos darte cuenta. Y ahí es donde yo digo que estamos frente a un problema, porque si ni siquiera te despierta la curiosidad de querer saber lo que pasó en la historia para entender tu presente, no sé qué nos queda. Es que me parece que justamente el punto es que se va construyendo una narrativa donde no es necesario saber del pasado para comprender el presente, porque del presente se trata de vivirlo, no de comprenderlo. Entonces eso también está instalado como Sí, es parte, verdad. es una cuestión más subjetiva, digamos. Vos empezaste diciendo, hablando de este mundo fragmentado, en términos de paradigma de conocimiento, el positivismo está instalado hace 1000 años y no es que ha ganado las perspectivas críticas, digamos, de contar la historia, sino la otra, ¿no? Una fragmentación, hechos aislados que ninguno tiene, digamos, creo que hacemos lo que podemos también. Claro, y también de quitarle la responsabilidad, de quitarnos la responsabilidad a las personas de que somos capaces de poder generar una revolución para Claro. cambiar lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, ver la historia como una cosa que se pasa Sí, y ya sí, está. y en la que somos ajenos, Claro, aparte. como, Sí. bueno, la historia es la que es y yo no formo parte de la historia, ¿no? Les pasa Así eso, como no es. forman parte de la historia y no creen que son capaces de poder cambiarla, ¿no? Quizá Bueno, por eso- las veo, las escucho muy entusiasmada con los argumentos, Pero- así que la última pregunta va a quedar para después de la pausa musical, que sería, bueno, ¿cómo salimos de esto? Así que me parece que las tienen, estamos ahí. El tema musical que vamos a pasar ahora es mi tema favorito de Los Redondos, El infierno está encantador.
Acá estamos de vuelta y vayan tomando la lapicera la receta. La receta porque vamos a responder a la respuesta. Bueno, ¿cómo salimos de esto?
Anoto, anoto. Empezamos con la A, no. A, B, C. No, yo creo que hace un año atrás me parece que te dije más o menos algo similar a lo que voy a decir ahora, pero ahora estoy como más convencida. Yo creo que hay algo del orden de la ética del cuidado y de la ética de la ternura que hay que poder reconstruir. Y eso no se da solamente en las calles o en las grandes movilizaciones. Creo que eso se da construyendo trincheras comunes. Creo que algo de esto hablamos en ese momento, que tenía que ver con qué es lo común hoy, ¿no? Qué es lo que nos constituye como común. Y por ahí no es, lo común no es, por ahí la mayoría no se aglutina en lo común, pero hay algo en esa búsqueda que nos remite a eso, a poder como desempolvar o reconstruir o resignificar o descubrir, ¿no? Qué es lo que hoy tenemos como común. Y lo común en general no se construye en los espacios masivos. Yo creo que es necesario poder resguardarnos para todas las batallas que vienen. También es cierto que hay que elegir qué batallas podemos dar para no entrar en esa lógica del agotamiento y del cansancio que decimos hoy. Y creo que ese espacio de resguardo es lo común. Entonces, lo común para mí hoy es mi pequeña familia, fundamentalmente mis nietos hoy forman parte de lo común. La posibilidad de jugar con ellos, de salir, de pasear, de salir a andar en bicicleta, que es una de las cosas. Ahí siento que cuando regreso a casa hay algo que se resignificó en mí, algo de ese lugar de la desesperanza que hablábamos hoy al inicio, cuando estaban pasando un tema musical, porque en el cuchicheo, porque vieron que hablar de la desesperanza no es fácil. Y creo que lo común también aparece cuando leemos poesía, por ejemplo. Cuando nos sentamos y nos encontramos con un guiso de lenteja, con un fogón, a leer poesía, compartir música y demás, ahí aparece algo de lo común. Cuando está esa emoción compartida que nos hermana, ¿no? La palabra sororidad es una palabra que creo que no tendría que pertenecernos solamente a nosotras, sino que me parece que es una palabra para reconstruir también, ¿no? De eso de poder hermanarnos, ¿no? En algo que tenga que ver con lo humano, ¿no? Entonces, para mí lo socioafectivo es fundamental, por ejemplo, en este momento, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, qué sé yo, nosotros venimos con paros consecutivos, ¿no? En la universidad pública por defender nuestros derechos y, bueno, fundamentalmente los deterioros salariales, el presupuesto universitario y demás. Entonces, no nos encontramos todas las semanas con los estudiantes. Hay cierta irregularidad, Sin embargo, lo que nos propusimos es construir lo común. Entonces, no te olvides de traer el mate, no te olvides, llevamos bizcochitos para compartir, compartimos un mate cocido y los construimos ahí, ¿no? Porque sabemos que muchos pasan todo el día solamente a mate. Entonces, estamos pensando en hacer una rifa para poder garantizar los viáticos. O, por ejemplo, nos tomamos 3 minutos solamente para guardarnos en silencio y abrazarnos, solamente. Nos tomamos 5 minutos para contar chistes, para poder reírnos y recuperar algo de ese lugar de la risa. Yo entiendo que hoy los tiempos que nos convocan tienen mucho que ver con eso, con poder construir lo común de esos lugares más pequeños, sin dejar de dar esas batallas que decidimos dar en términos más generales. Pero eso creo que es lo que hoy nos salva. Pensaba en cómo amplias la idea de lo común, digamos, ¿no? Porque generalmente en los programas con Virginia siempre transitamos como el construir, el reconstruir, y vos acá le sumás también, así que lo dijiste varias veces, el descubrir, ¿no? Me parece, digo, que lo amplía también, digamos, ¿no? Porque a veces se trata un poco de eso, ¿no? De descubrir que hay un montón de cosas comunes con el otro que a veces no las vemos. Tal cual. Entonces, digo, me parece que ahí nos amplía un poco nuestra mirada conceptual a veces, digo, porque estamos como pensando y nos cuesta un montón, digo, porque también estamos atravesados por decepciones, por broncas, por un montón de cosas. Hacer el ejercicio, de hecho, digo, es como, bueno, cuando uno apoya al otro y el otro te apoya al otro día, y así como vamos como construyendo esto, lo común. Capaz que lo común en nuestro caso sea darnos la posibilidad de vez en cuando de mirar de una manera determinada, que es un pequeño espacio, que es un programa de radio. Tal cual.
Me parece que por ahí va la cosa. Me gusta. Anoté. Ah, qué bueno. Descubrir a ver común. si dentro de un año te digo lo mismo. No, pero está bueno también porque aparte de descubrir lo común, por lo menos de acá lo que proponemos es, hacemos preguntas incómodas, o sea, nos bancamos la incomodidad de las preguntas y muchas veces esto también es para despertar del otro lado posibles respuestas que lo terminen llevando a descubrir qué es lo común, qué es lo que lo hace incluso sentirse o volver a sentirse humano, ¿no? Muchas veces desde acá, sin ser tecnopesimista, porque de hecho trabajo con la tecnología, así que no me puedo tampoco posicionar en ese lado, pero sí empecemos a hacer cosas sin el teléfono frente a la cabeza, frente a la cara. Uh-huh. Empecemos vos decías, ¿no? Comer un guiso de lentejas. Bueno, pero que los teléfonos no estén arriba de la mesa. Uh-huh. Que no tengamos una pantalla de fondo con una serie o peor, con un noticiero y después cada uno frente a su mirada otra pantalla. Comamos mirándonos los ojos, contando cómo fue el día, contando qué nos está pasando, contando qué nos gustaría que nos pase. Uh-huh. Y también eso, ¿no? Y yo creo que si bajamos las pantallas de nuestra mirada vamos a poder descubrir lo común, lo que nos hace también sentirnos humanos. Y eso también precisa un poco de tiempo, porque de sacar la mirada de la pantalla y poner la mirada en el otro implica sostener la mirada también. Y no estamos en una sociedad donde guste sostener la mirada. Por eso la incomodidad tiene que dejar o mejor dicho, hay que dejar de buscar, evitar la incomodidad y hacerla parte, hacerla parte de la vida. Claro. Dejar esta lógica de que las emociones desagradables no deberían existir más que en momentos puntuales con adversidades que te pasan en la vida y que todo en verdad tendrían que ser emociones agradables cuando en verdad no, porque las emociones desagradables son o el control también, ¿no? Estar predispuesto a lo inesperado también. Tal cual. Bueno, empezar a hacernos cargo de que no tenemos control de absolutamente nada. Cosa que para nuestra mente es muy difícil de aceptar, pero una vez que vos aceptas que no tenés control de nada y sorteás esa parte de decir, ¿cómo que no tengo control de lo que va a pasar el próximo segundo? Y bueno, ahí un poco empezás a estar más ligero, pero bueno, me gustó esto de descubrir lo común. Lo agregamos. Lo que sí tienen límites son los programas de radio. Así es. Y menos más que viernes. Y vamos despidiéndonos, agradeciendo a Julián por haber ayudado en la operación técnica, nos va saludando. Agradecemos a Mónica Glomba que nos visitó, es un día particular. A ustedes, gracias. Nos ayudó un poquito a ordenar en este día muy de sentires a flor de piel. Agradecemos tu presencia, a Virginia que va a despedir el programa. Bueno, a pesar de todo lo que está pasando, por suerte es viernes. Buen fin de semana. Chao a todos, gracias. Gracias. La bolsa se derrumba sobre su propia tumba, recambio de valores. Me roban una idea y la cobran por buena, artistas vendedores. Encuentran una rata adentro de una lata